Para mí es una alegría muy grande estar con ustedes aquí en Argentina porque como ya dijo José, desde el 2011 ya vivo de vuelta en Austria y no tengo tantas posibilidades de regresar a Argentina, que siempre me encantó vivir acá y es un país maravilloso. Bueno, vamos a entrar en el tema de mi charla. Le quiero dar un pequeño contenido sobre los temas que voy a tocar en mi presentación. Primero vamos a hablar de la ocurrencia de las micotoxinas, qué tan comunes son. Después vamos a seguir con el muestreo, cómo encontrarlas. Creo que ahora está mejor, ¿no? No se escucha tanto mi respiración. Bueno, perfecto. Después vamos a seguir con los efectos, cómo las micotoxinas afectan mi granja de porcinos. Y al final, solo un cortito, un poquito, cómo podemos contrarrestar las micotoxinas. Nosotros, desde el 2004, estamos coleccionando los datos de análisis de micotoxinas y lo estamos publicando en revistas científicas. Desde el 2004 se analizaron más que 33.000 muestras de los diferentes orígenes como maíz, soja, pero también alimentos terminados, obviamente. Se analizan básicamente las micotoxinas principales, aflatoxinas, fumonicinas, seralenona, deoxinivalenol, toxina T2 y ocratoxina también, que en Europa es más importante que en Argentina. Y la metodología que se está utilizando, 70% aproximadamente se está analizando con HPLC, que es un método muy preciso, pero tarda un poquito para tener el resultado. Y se puede analizar alimentos terminados. Por otro lado, se también puede utilizar ELISA, que es muy bueno para tener una respuesta rápida de la materia prima, porque así con ELISA uno tiene una respuesta dentro de una hora. Y también lo más nuevo hoy en día es esa metodología de LC-MS-MS, que quiere decir esa abreviación, quiere decir es otro tipo de cromatografía líquida acoplado a espectrometría de masa, muy complicadas las palabras. Nosotros también después vamos a ver que lo llamamos Spectrum 380, es un poquito más fácil para pronunciar. Les quiero dar solo un poquito una idea de los resultados de Europa Central de 2015 de este año. Son las muestras que analizamos desde enero hasta septiembre. ¿Por qué les muestro eso? Porque tal vez ustedes creen que nosotros en Europa no tenemos tanta micotoxina, pero justamente el año pasado, en agosto, llovió muchísimo y se afectó muchísimo el maíz. Y como pueden ver, teníamos y lo encontramos hasta hoy en día niveles muy altos de deoxinivalenol y de seralenona. Como pueden ver en los slides, tenemos una contaminación promedia de deoxinivalenol de 1.600 ppb, 1.6 ppm, hasta 34.000 ppb de deoxinivalenol encontrado en un ensilaje de maíz de Austria. Y por otro lado, en maíz de Alemania, la contaminación máxima que se encontró fue de casi 9 ppm o 9.000 ppb de seralenona, contaminaciones súper altas y un promedio de 234 ppb de seralenona. Estas contaminaciones tan altas también se reflejan en la positividad de las muestras. Se puede ver aquí que 85% de todas las muestras analizadas estaban contaminadas con deoxinivalenol y 77% con seralenona. Con fumonicina en Europa Central no tenemos tantos problemas, pero también ocurren, en este caso en 50% de las muestras, pero los niveles no son tan altos, no son tan considerables, porque ustedes seguramente saben que, por ejemplo, no se puede comparar el número de la contaminación de fumonicina, por ejemplo, con seralenona. O sea, seralenona con 250
ppb o 230 ppb, eso ya es bastante tóxico para los cerdos. Y por otro lado, fumonicina, una contaminación de 600, que es ya más alto en número que la serralenona, pero no es tan tóxico, no tiene tanta toxicidad como la serralenona. También les quiero mostrar un ejemplo de maíz de América del Sur del 2015 también. Y ahí pueden ver, gracias para ustedes, no tenían un brote tan fuerte de serralenona y deoxinivalenol. Pueden ver que los niveles promedios son más bajos y también la positividad es mucho más baja, o sea, solo se encontraron en maíz 40%, 35% de las muestras contaminadas con serralenona y deoxinivalenol, pero por otro lado hay mucho más fumonicina. Hay más que 80% de fumonicina en los maíces y los niveles, como pueden ver acá, y si se acuerdan, acá se encuentran en promedio 3.500 ppb de fumonicina, cuando en Europa solo encontrábamos 600. Ahí hay una diferencia muy grande. Por cortesía de Biofarma también les puedo mostrar los resultados de Argentina del maíz del 2015 hasta ahora. Y pueden ver que esto, lo que les había mostrado de nuestros datos de Latinoamérica, también se refleja en el análisis de maíz de Argentina. Pueden ver que aquí también los niveles promedios de fumonicina son alrededor de 4.000 ppb, con una positividad de 83% del maíz. Hay que tener siempre en cuenta que la fumonicina prácticamente solo afecta maíz, no afecta soja, no afecta trigo, prácticamente fumonicina solo ocurre en maíz. O sea, si hay una contaminación grande en el alimento terminado, normalmente viene del maíz. También tienen niveles considerables de serralenona, alrededor de 200 ppb en promedio, pero gracias a Dios la positividad de las muestras es solo de 34%. En soja, muy importante la contaminación de toxina T2 en soja, se puede ver que 83% afectado, 83 de las muestras analizadas, pero en niveles más bajos, pero la toxina T2 tiene una potencia de toxicidad mucho más fuerte. Y también se encuentra algo de aflatoxina en la soja. Que me parece muy interesante es la contaminación del afrechillo de trigo, porque aquí en el afrechillo de trigo se puede ver que hay una contaminación bastante alta, promedia, de la vomitoxina. Vomitoxina y deoxinivalenol es la misma cosa, es un nombre diferente, pero se llama vomitoxina porque causa vómito en los cerdos, puede causar. Y se puede ver aquí que casi 80% de las muestras estaban contaminados con vomitoxina. También aflatoxina. Lo bueno es que normalmente el afrechillo de trigo no se utiliza en cantidades muy grandes en la dieta, pero hay que tenerlo en cuenta. En el inicio les conté que tenemos una metodología muy nueva para analizar las micotoxinas, que es la cromatografía líquida acoplado a espectrometría de masa, es Spectrum 380. Nosotros tenemos la posibilidad de una cooperación con nuestros socios en el Centro de Química Analítica en IFA-Turn, eso está en Austria, y ese instituto son realmente los líderes en ese tipo de análisis. En los últimos años hicieron más que 25 publicaciones científicas en la literatura sobre micotoxinas y sobre análisis de micotoxinas. Y la gran ventaja de este análisis, se puede analizar más que 380 micotoxinas en solo un análisis. Eso es también una mala noticia porque me imagino que hasta este momento capaz ni sabían que existen tantas micotoxinas. La ventaja de esta metodología es, como dije, se puede analizar todos esos en un análisis. Se pueden analizar las micotoxinas enmascaradas, eso vamos a hablar después, que son las micotoxinas enmascaradas. Y se puede analizar también micotoxinas emergentes.
¿Cuáles son las micotoxinas emergentes? Son micotoxinas que por su ocurrencia tan frecuente son considerados los nuevos micotoxinas que van a ser interesantes en el futuro, y la Unión Europea está haciendo proyectos con el tema o con el fin de encontrar la toxicidad de esas micotoxinas nuevas y su impacto tanto sobre humanos como sobre animales. Aquí pueden ver unos resultados, una comparación entre muestras de maíz y muestras de soja, todos analizados, en total 119 muestras de Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. Y pueden ver los resultados, y los resultados están en orden de ocurrencia. O sea, lo que está más abajo en la base, 100% del maíz estaba contaminado con esa micotoxina, que en este caso era fumonicina. Después pueden ver, si quedamos con las líneas amarillas, infelizmente eso no funciona, pero en la tercera línea de abajo pueden ver que hay una micotoxina que se llama povaricin, y ese povaricin, por ejemplo, es una micotoxina emergente, que inclusive está presente en la soja, en el primer lugar, en 100%, y esto es una micotoxina que está investigada por la Unión Europea por sus efectos en los animales. También les quiero mostrar ese experimento que hicimos, porque también con este análisis es interesante para hacer este tipo de muestreo. Caminábamos por un campo en Austria y cada 5 metros tomamos una mazorca de maíz al azar y después analizamos los granos de esta mazorca y prácticamente lo analizamos por deoxinivalenol y por seralenona, porque ustedes ya saben que teníamos una contaminación muy alta, y por las micotoxinas enmascaradas. Se pueden ver que hay bastante diferencia entre las mazorcas. Hay una que tiene más que 10.000 de DON, hay otros que tienen alrededor de 3.000, igual, todo tiene mucho. Pero lo que se puede mirar muy bien, que también realmente existen estas micotoxinas enmascaradas, que en este caso son llamados DON-3G, un glucósido de deoxinivalenol, 15-ADON es otra micotoxina enmascarada, y de la seralenona también existen las micotoxinas enmascaradas. ¿Qué son ahora? Es así, que la planta está afectada por el hongo, y la misma planta también se quiere proteger contra los hongos y contra las micotoxinas, y tiene la capacidad de adicionar, ligar otras partes que puede producir la planta a la micotoxina, y de esta forma no causan daño a la misma planta. Uno de los ejemplos es, en este caso aquí en el dibujo, es un glucósido ligado a seralenona. Ahora, esta estructura con análisis de HPLC o ELISA no es posible de encontrarlo. Pero cuando el animal, el cerdo, come este alimento contaminado con micotoxinas enmascaradas, la microflora intestinal corta esa ligación y la micotoxina realmente está liberada al tracto gastrointestinal y es tóxica como antes. Otro que vemos de este tipo de análisis es que antes pensábamos una ocurrencia de 2 micotoxinas ya es mucho, o 3 ya es mucho más, y ahora con los resultados de este análisis sabemos que en realidad la mayoría de las muestras contienen más que 10 micotoxinas de la lista de los 400, de los cuales ni sabemos si todos realmente son tóxicos o qué tan tóxicos son, pero se llaman por el momento así. Pero sabemos que hay hasta 50 y 60 inclusive metabolitos por muestra. Y eso es una razón muy buena, porque algunas veces es muy difícil hacer un pronóstico con un resultado de análisis, porque el resultado tal vez solo muestra 1 o 2 micotoxinas. En realidad hay un cóctel de muchas micotoxinas y los efectos pueden variar mucho, y eso también, una de las razones pueden ser otras micotoxinas que hasta el momento ni lo conocemos.
Y obviamente el otro punto, hay efectos sinérgicos entre las micotoxinas, por ejemplo, entre deoxinivalenol y entre zearalenona, el efecto sinérgico es muy conocido, quiere decir que los efectos tanto de la deoxinivalenol como de la zearalenona son aumentados en la presencia de la otra micotoxina. Bueno, ahora vamos a hablar cortito sobre el muestreo. Y esta pregunta ya lo hicimos un poquito, ya entramos un poquito en el tema, porque muchas veces el resultado del análisis no se refleja en mis animales. Puede ser que unas veces no se encuentra nada en el análisis y los animales se miran muy malos, y otras veces los animales están perfectos y el resultado muestra una contaminación alta. Me imagino que a varios de ustedes ya le pasó eso. ¿Por qué es así? Es así porque hay muchos factores que influyen sobre el animal, sobre la sensibilidad del animal. Por ahí tiene un impacto la etapa de producción y el estrés del animal. Capaz lo mudaron de un edificio a otro, capaz hay mucho calor, capaz hay mucho frío, capaz está sucio o hay otros problemas de salud o otros patógenos. Obviamente también depende mucho de la duración de la intoxicación y depende también del tipo de micotoxina. Y por otro lado, los factores que influyen en el resultado del análisis, obviamente las micotoxinas enmascaradas, ya lo mencionamos, el factor humano, el método de análisis y al final un factor muy importante es el muestreo. Porque las micotoxinas están distribuidos muy heterogéneos en las materias primas. Y eso está porque están producidos por hongos bajo condiciones aptas para la producción de micotoxinas. Y en el campo eso quiere decir que cada planta puede estar afectado por las micotoxinas en diferentes grados. Eso puede ser porque unas plantas están tal vez en el agua, otras plantas están plantadas demasiado cerca, otras no reciben el fertilizante, todos efectos de estrés para la planta que lo hacen más fácil para el hongo invadir la planta y producir las micotoxinas. Y también insectos, animales, roedores, cuando ya comen un poquito la planta, también es mucho más fácil para el hongo para penetrar los nutrientes de la planta. Después de la cosecha es lo mismo, diferentes factores influyen otra vez en el grado de la infección. Puede ser que hay un agua condensado que gotea en el almacenamiento y ahí se produce el hongo encuentra el clima perfecto para producir las micotoxinas. Como dije, todo eso lleva a la distribución no homogénea de las micotoxinas, lleva a zonas de concentración que uno cuando no hace un buen muestreo puede ser que encuentra justamente esa zona concentrada porque tal vez ya tiene un aspecto malo o justamente lo toma del lado donde no hay nada de micotoxina. Porque no siempre las micotoxinas, o en muy pocos casos de hecho, se miran las micotoxinas, porque la misma micotoxina no es visible. Se puede ver hongo, pero no siempre el mismo hongo que se nota también produce las micotoxinas, y las micotoxinas ya pueden estar adentro de la planta sin que después se mira el efecto del hongo sobre el grano. Acá tenemos ese esquema que muestra que el error del muestreo tiene un impacto súper grande sobre el error total en el análisis de las micotoxinas. Pero, ¿cómo tenemos que tomar una muestra representativa del total al final? Es difícil realmente tener una perspectiva real de la contaminación de todo el lote y hay que intentar de reducir este error del muestreo. Lo que les voy a decir está en base de regulaciones de la Unión Europea y de la FAO y lo intentamos de transferir un poquito a la práctica. Como primer punto, hay que considerar el número de muestras que se requieren para un análisis adecuado. Y eso, por ejemplo, cuando uno ya solamente tiene 1 tonelada de lote en total, tendría que tomar 10 muestras de 100 gramos de diferentes puntos
y después lo une. Ahí lo vemos para que se lo puedan imaginar mejor. Tenemos las concentraciones de las micotoxinas aquí aquí por ejemplo una concentración y aquí. Entonces tendríamos que hacer un muestreo como así, en puntos representativos distribuidos sobre el total. O si es un camión, por ejemplo, se puede ver que también se hace un esquema de los diferentes puntos para tener una muestra representativa. Y así con todas las formas como uno tiene almacenada la materia prima. Se puede utilizar sondas para hacer eso. Las sondas tendrían que llegar hasta toda la profundidad del grano. Pero lo más fácil y lo más cómodo sería tomar la muestra de esa forma en el momento del movimiento del grano, de la materia prima o del alimento terminado, porque ahí en el tubo se podría hacer un hueco chiquito donde se cae constantáneamente una muy pequeña parte de todo lo que pasa. Y después de un día, por ejemplo, hay un balde lleno, siempre con una parte chiquita de todo lo que pasó, y de eso se mezcla bien y puede tomar una muestra. Eso me parece más práctico. Bueno, si teníamos la otra situación, un montón de grano apilado, por ejemplo, tomábamos 20 muestras de 100 gramos, tenemos 2 kilos, lo mezclamos todo, y después sacamos 500 gramos a 1 kilo de eso y esto lo mandamos al laboratorio. Esto me lleva a los efectos de las micotoxinas, cómo las micotoxinas afectan la producción porcina. Yo en la preparación de la presentación estaba pensando qué les voy a contar ahí, porque ya seguramente escucharon muchas charlas que empezaron aflatoxina, serralenona, deoxinivalenol, y pensé que eso no les quiero repetir otra vez. Y hice un poquito diferente la presentación. Vamos a ver una pequeña tabla de los diferentes efectos, los cuales estoy seguro que la mayoría lo saben. Serralenona, que causa todos los problemas de fertilidad. Fumonicina, que puede tener un impacto muy fuerte sobre el tracto respiratorio, sobre los pulmones. Deoxinivalenol y toxina T2, que reducen el consumo de los animales, y T2, que causa lesiones orales y dermales. Muchas micotoxinas también pueden causar diarrea en los animales, pero todas las micotoxinas en general son hepatotóxicas, afectan negativamente el hígado y también tienen un efecto sobre el sistema inmune. No siempre es un efecto de inmunosupresión, también algunas veces nos pueden sobreestimular el sistema inmune, pero definitivamente es un efecto de inmunomodulación. Un par de ejemplos de los efectos de la serralenona al lado derecho, lesiones causadas por tricoticinos y un hígado afectado por aflatoxina o fumonicina. Dije que las micotoxinas son moduladores del sistema inmune, dependiendo del tipo de micotoxina y duración, suprimen el sistema o lo pueden sobreestimular. La supresión del sistema inmune quiere decir que se incrementan en general, se incrementa el riesgo de infecciones. Se pueden causar terapias o se pueden hacer terapias más difíciles y ineficientes. Algunas micotoxinas pueden causar respuestas irregulares a las vacunas, y algunas micotoxinas, como por ejemplo la aflatoxina, inclusive pueden causar la formación de tumores. Y todos esos efectos al final llevan a pérdidas económicas muy importantes. ¿Cómo se puede mostrar el efecto de las micotoxinas sobre el sistema inmune? Con un ensayo relativamente simple, con células sanguíneas de cerdos saludables.
se pueden estimular in vitro en el laboratorio con una sustancia que se llama concanavalin A, y con esa sustancia se estimula la proliferación de los linfocitos, que son muy importantes para el sistema inmune. Cuando se adiciona al mismo extracto una micotoxina inmunosupresiva, lo que pasa es que los linfocitos no pueden proliferar más. Pueden ver acá al lado izquierdo del control sin micotoxinas, los linfocitos proliferan 100% y con micotoxinas prácticamente paran de proliferar. Eso también está confirmado en experimentos in vivos, donde también se puede medir la proliferación de los linfocitos. Específicamente en esa publicación se puede ver que deoxinivalenol y fumunicina reducen mucho la proliferación de los linfocitos y también reducen los títulos de anticuerpos específicos, que esto que se puede ver aquí también en este diapositivo, que el efecto de la combinación, por ejemplo, de deoxinivalenol y fumunicina sobre los anticuerpos producidos después de una vacuna es mucho más fuerte en comparación a cada micotoxina sola. Micotoxinas también aumentan la susceptibilidad a patógenos. Eso está documentado para Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Pastorella multocida, Portedella bronquiséptica, Salmonella y Mycoplasma. Todos esos patógenos, para ellos es más fácil invadir los animales en presencia de las micotoxinas. Las micotoxinas también incrementan la susceptibilidad a PRRS y pueden disminuir los títulos de anticuerpos frente a la enfermedad de Oyeski. Si regresamos al ejemplo de la Pastorella multocida, esta prueba es muy interesante porque ahí arriba se puede ver que se inyectó Pastorella multocida en un cierto día y después los animales empezaron a toser. Antes, en un segundo experimento, le dieron fumunicina por 7 días. Después de 7 días, los animales empezaron a toser, más o menos en el mismo rango. La misma cantidad de tos fue contada en 30 minutos donde lo observaron. Pero cuando había una contaminación, fumunicina primero y después una inyección de Pastorella multocida, se ve el efecto de las dos cosas en conjunto y se puede mirar que se más que triplicó la tos en los animales. Y aparte, fumunicina causó lesiones del pulmón más graves, una neumonía subaguda y se aumentó el nivel de macrófagos y linfocitos en un lavado bronquioalveolar. También las micotoxinas tienen un impacto sobre la conversión, quiere decir sobre la digestión y al final sobre el desempeño. Por un lado, deoxinivalenol disminuye el apetito, tiene un impacto directo encima de la serotonina y hace que los animales no quieren comer tanto. Esto es un ejemplo también de una prueba que hicimos. Pueden ver 2 jaulas y los cerdos se miran más o menos iguales, pero en el grupo del lado izquierdo había 1500 ppb de deoxinivalenol en la dieta y en la otra jaula estaba libre de micotoxinas. Y los dos empezaron con el mismo peso inicial, pero terminaron con un peso diferente que era resultado de una ganancia promedio diaria reducida, 30 gramos de diferencia por día en el grupo donde se consumió la deoxinivalenol. También hay un impacto indirecto de las micotoxinas sobre el desempeño, porque las micotoxinas, y eso es algo bastante nuevo, afectan la integridad del tracto gastrointestinal. Inducen diarrea, eso ya lo sabemos, pero ahora con los siguientes slides lo vamos a entender un poquito mejor cómo funciona.
aumentan la permeabilidad de la pared intestinal, reducen la superficie para digerir, porque se fusionan las velocidades, ahí lo van a ver, y causan lesiones en el tracto gastrointestinal. Este diapositivo, este dibujo, está tomado de una publicación del 2014 de un científico de la Universidad de Gent en Bélgica, y es muy interesante porque es un resumen cómo las diferentes micotoxinas afectan el tracto gastrointestinal. Ahí arriba, la parte de arriba, eso es el lado del tracto gastrointestinal, y la parte de abajo prácticamente es el lado de la sangre, donde está la absorción normalmente de los nutrientes. Y ahí pueden ver, por ejemplo, que el intestino está más permeable por el impacto de deoxinivalenol y de fumonicina. La proliferación de las células está reducida por impacto de DON, toxina de 2, fumonicina. Se produce menos mucus o moco por deoxinivalenol, toxina de 2 y zeralenol y otras cosas. En esta publicación podemos ver un poquito más en detalle cómo funciona eso. Explica muy bien cómo los tricoticenos reducen la función de la barrera intestinal, porque al final eso también es el tracto gastrointestinal, es una barrera para, por ejemplo, los patógenos, para que no entren al cuerpo, a la sangre. Es la primera línea de defensa contra infecciones intestinales. Y ahí hay dos rutas que las micotoxinas afectan. Por un lado, la ruta paracelular, que es esa que es la línea, la flecha entre dos células. Una célula no es el punto negro, pero es todo ese conjunto color rosa. Y después hay la ruta transcelular, que eso quiere decir que pasan directamente por la célula. Y las micotoxinas DON y toxina T2 afectan la ruta paracelular, y eso quiere decir que tanto, por un lado, más patógenos pueden entrar y pueden afectar el animal, y también más toxinas pueden entrar por el tracto gastrointestinal. Y por otro lado, la ruta transcelular al lado derecho, eso, cuando hay un efecto de las micotoxinas acá, eso quiere decir que se empeora la absorción de los nutrientes. Eso quiere decir, por ejemplo, específicamente de la glucosa y de los aminoácidos, y esto también lleva a una mala absorción del agua. Por ejemplo, se sabe, y está descrito en esa publicación también, que bajas concentraciones de la deoxinivalenol inhiben el transportador de la glucosa, que es ese totalmente en la esquina derecha, SGLT, ese es el transportador de la glucosa, donde lo afecta, y ese está responsable para la absorción del agua, y cuando está afectado no puede hacer su trabajo, y eso lleva a diarrea directamente. Toxina T2 y deoxinivalenol también dañan la inmunidad innata. Hay que pensar que 70% del sistema inmune se encuentra en el tracto gastrointestinal. O sea, también el tracto gastrointestinal es un órgano muy importante del sistema inmune. Afectan la comunicación celular, abren las uniones estrechas. ¿Qué cosa es eso? Las uniones estrechas son esos puntitos color naranja que pueden ver en el dibujo al lado derecho. Esto aquí son las uniones estrechas, y cuando hay micotoxinas se disuelve prácticamente eso, y es una puerta abierta para que los patógenos puedan entrar. Por ejemplo, la Salmonella typhimurium. Reducen la producción de moco. Dosis altas de deoxinivalenol llevan a supresión inmune, y por otro lado, dosis bajas de deoxinivalenol pueden llevar a una rápida respuesta inflamatoria de la mucosa, que trae el riesgo de una inflamación intestinal crónica inducida por las micotoxinas. ¿Cómo podemos ver el grado de destrucción de la pared intestinal? Ahí también hay métodos
en el laboratorio que pueden comprobar directamente el impacto de la micotoxina. Esto es un ensayo relativamente simple con un cultivo de células de cerdos, células epiteliales del intestino. Se hace como plaquitas en una lámina, se crían todas esas células y se adiciona otra vez las micotoxinas y se puede medir la resistencia eléctrica. Aquí, estas son las células y aquí se mide la resistencia eléctrica y se compara con un control. El control tiene cierta resistencia alta porque todas las uniones están cerradas, las uniones estrechas que vimos, y como las micotoxinas lo hacen, producen huecos en esas capas de células, la resistencia se reduce. Esto se puede ver en ese gráfico, otra vez el impacto de la micotoxina a la derecha, cómo reduce la resistencia eléctrica, quiere decir cómo aumenta la permeabilidad del tracto intestinal. Y lo mencioné también que se empeora la superficie para digerir. Esto es de otro experimento en colaboración con la Universidad Estadual de Londrina en Brasil. Ellos hicieron la histopatología y aquí pueden ver en el jejunno saludable al lado izquierda con las velocidades que son eso tipo dedos, y el impacto de la deoxinivalenola y de la fumonicina lleva como a una fusión de las vellosidades y así se reduce la superficie para digerir y es un impacto muy, muy fuerte sobre el tracto gastrointestinal. También se refleja el impacto en el puntaje de lesiones. Pueden ver otra vez deoxinivalenol en azul, fumonicina en color lila y la combinación de los dos comparado a un grupo control a la izquierda que es blanco, no se mira muy bien pero es muy bajito y ahí se puede ver que hay un puntaje de lesiones muy alto en el intestino delgado. Por último, todos los primeros ya lo hablamos, por último, ya sabemos y lo mostramos ahora también, las micotoxinas afectan el sistema inmune y eso también, si el sistema inmune está constantemente ocupado, eso también es una pérdida de energía que se podría utilizar para crecer. Y por otro lado, las micotoxinas afectan el hígado, que es un órgano muy importante para la digestión. Al final les quiero mencionar solo un poquito el tema de la fertilidad, pero estoy seguro que todos ustedes saben que la serralenona tiene un impacto grande sobre la fertilidad con todos los efectos que puede tener. Serralenona imita el estrógeno y causa todos esos problemas en la reproducción de los animales con todas esas imágenes. Interesante es que también a nivel histopatológico en la esquina se mira ya un crecimiento de células que no es normal y seguramente animales que tienen ese impacto no van a entrar más en un ciclo reproductivo normal. Lo que quiero mostrar un poquito más en detalle son los efectos indirectos sobre la fertilidad, porque uno siempre habla de la serralenona, pero en realidad todas las otras micotoxinas, por sus caminos como son tóxicos, también al final llevan a infertilidad. Por ejemplo, la DON y la toxina T2, como tienen impacto sobre la producción de proteína, eso también puede llevar a un estatus de nutrientes no balanceado y ciclos al final irregulares reproductivos. Fumonicina tiene un impacto negativo sobre hígado, pero también sobre el útero y puede inclusive causar lesiones en el útero, puede llevar obviamente a inmunosupresión y todo eso también puede llevar a una viabilidad reducida de los embriones y recién nacidos. Y al final obviamente la aflatoxina, una contaminación baja pero constantánea con aflatoxina que es carcinogénica, teratogénica, embriotóxica, obviamente también
puede resultar en la salud empeorada tanto de la cerda y del lechón. Y en el caso de aflatoxina también tenemos el problema que el metabólito está transferido a la leche y por el útero y de esa forma también impacta el lechón. Bueno, para terminar mi charla, solo un poquito sobre la producción, cómo podemos contrarrestar y evitar las micotoxinas. Lo mejor, creo que ahí estamos todos de acuerdo, sería prevenirlos, que ya no se forman ni en el campo y tampoco en el almacenamiento. Solo que muchas veces esto no está en el poder del productor o del granjero. Entonces tiene que convivir con el hecho que las micotoxinas están en la materia prima. Hay unos métodos de decontaminar, por ejemplo, es bastante usado que cuando uno ya sabe que tiene que utilizar materias primas de mala calidad, se puede ayudar un poquito con una malla, por ejemplo, sacando todo el polvo cuando materia prima ya está vieja, por ejemplo, o también puede sacar los granos rotos o quebrados, pero obviamente también requiere mucho tiempo y es costoso. Entonces lo más cómodo es desactivar las micotoxinas con aditivos, adicionándolos a la dieta y que se desactivan las micotoxinas cuando los animales comen. Ahí hay tres posibilidades: adsorción, biotransformación y bioprotección. La adsorción funciona con minerales especiales que absorben o secuestran selectivamente aflatoxinas, también alcaloides de ergot y endotoxinas, que son toxinas producidas por bacterias. Y hay grandes diferencias entre los secuestrantes, pero seguramente la calidad y la seguridad del material para su uso en animales tiene que estar garantizado. Hay una bentonita hoy en día autorizada por la Unión Europea que absorbe más que 90% de las aflatoxinas según la metodología muy rígida del laboratorio de referencia de la Unión Europea, que se llama EURL. Ese es el método que utiliza contaminaciones súper altas de aflatoxina de 4.000 ppb con muy poco de secuestrantes, solamente 200 gramos por tonelada en pH 5, y ahí el requisito es que absorbe más que 90% bajo esas condiciones. Y hay muy pocos productos que pueden cumplir con ese requisito. Después el tema de la biotransformación, que está hecha a medida prácticamente para esas micotoxinas que no se pueden absorber. Enzimas cortan las micotoxinas específicamente en el tracto gastrointestinal y dejan metabolitos no tóxicos. Eso es un método muy específico y tiene la gran ventaja que es irreversible. Ahí tenemos la bacteria BBSH 797, que tiene la capacidad de desactivar o biotransformación el anillo epóxido que está ahí en rojo, que es la parte que causa todos los problemas de los tricoticenos, lo detoxifica, lo degrada, lo destruye el anillo y deja un metabólito que no tiene más toxicidad. Después está el Trichosporomicotoxinivorans, que es una levadura no patógena que produce enzimas específicas que destruyen la parte estrogénica de la serralenona. También de vuelta dejan un metabólito no estrogénico. Y al final, y eso es lo más nuevo de todo, es una enzima purificada, única y específica. La específica la única hoy en el mundo que tiene la posibilidad de biotransformar la fumonicina a un metabólito no tóxico. Como pueden ver, la estructura de la fumonicina es muy diferente de las otras micotoxinas y queda una estructura solo así larga y las dos cadenas de lado aparte, y eso es una detoxificación y ayuda muchísimo en la cría de cerdos. Al final, con la bioprotección es un beneficio adicional, son extractos de plantas y algas que protegen el hígado y soportan el sistema inmune. Como conclusión, podemos decir que una coocurrencia de múltiples micotoxinas es infelizmente muy común.
El resultado del análisis al final solo puede estar tan bueno como el muestreo que se lo hizo. No ayuda o no va a ser representativo si solo se toma una muestra de un punto. Las micotoxinas impactan el sistema inmune, el tracto gastrointestinal también, el desempeño y la fertilidad, entre otros. Y una combinación de estrategias es adecuada para contrarrestar los múltiples micotoxinas. Con esto quiero terminar, espero que les haya gustado y agradezco la atención. Muchas gracias y si hay preguntas, creo que tenemos un poquito de tiempo ahora. Respecto a las micotoxinas emergentes, ¿cuáles serían las principales y qué elementos hay para analizarles? Si hay patrones o kits ELISA disponibles para poder hacerlo. Por el momento, kits ELISA no hay. Prácticamente lo único que hay que se puede analizar a nivel de las universidades con esa metodología espectrómetro y espectrometría de masa acoplada con cromatografía líquida. Hay varias universidades en el mundo que lo pueden hacer. Las que pertenecen a ese grupo son esa povericina que mencioné. Después hay una que se llama un grupo de eniatinas y hemodinas. Pero ahora todavía yo diría que está en el paso de investigación y están intentando de evaluar los riesgos en los animales. Claro, perdón, y con respecto a los hongos productores de esa toxina, ¿cuáles serían? Los productores de esas micotoxinas, hay diferentes hongos también, algunos también están producidos por Fusarium, pero si está interesado le puedo mandar después, o se anota y me escriba. Vamos con la segunda pregunta, después en el coffee y durante la tarde antes de la cena seguimos con Verena. Estaba por allá. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Yo quería preguntar cómo queda la fertilidad futura del reproductor aquí. Si eventualmente hay un ataque o hay contaminación con micotoxinas, se ven los signos clínicos, se decide tratar, si hay daños permanentes en la fertilidad de los reproductores. Sí, después de haber tenido una contaminación de micotoxinas quedan las cerdas o los padrillos a futuro comprometidos. Sí, la verdad que sí, es posible. O sea, en un momento yo les mostré el cambio a nivel histopatológico, por ejemplo, del útero, y una vez que está cambiado a ese nivel el útero, seguramente no van a entrar más en un ciclo reproductivo. Esta prueba estaba hecha en lechones destedados por 42 días y después el útero se miró así, la contaminación de serralenona eran 250 ppb, no era tanto. Y estos lechones seguramente nunca después entraron más en el ciclo normal, pero en el primer ciclo lo vas a ver que ya no sirven. Bueno, vamos con la próxima pregunta. Alejandro Sorasi, Facultad Veterinaria de la Universidad Nacional del Centro Tandil. Primero, Verena, felicitarte por la presentación, muy interesante. Muy la pregunta sería, ¿cuál sería el manejo práctico que deberíamos hacer de los resultados de las concentraciones de micotoxinas? En función de la exposición que realizaste, nosotros también estamos encontrando que a concentraciones subtóxicas, particularmente para DON, hay fuertes alteraciones en la morfofisiología intestinal, que impactan posteriormente en resultados zootécnicos y que uno normalmente la da como por debajo del rango tóxico. ¿Cuál sería el manejo que harías vos si solo la presencia de micotoxina ya daría como el resultado como positivo para no consumir ese elemento? Y sí, el riesgo de manejo de las micotoxinas es el tema más complicado de todo dentro de las micotoxinas. Seguramente siempre hay que intentar de manejarlo de una forma de proteger más los animales en crecimiento, los más jóvenes, o estos animales que están en reproducción, para que ellos reciban una dieta lo menos contaminado posible. Y al final, o sea, si no se puede manejar ese alimento, lo daría a los animales que ya están en terminación antes del abate, pero al final no se puede hacer mucho más. O sea, se puede diluir con materias primas donde se sabe que no hay, se puede formular la dieta un poquito diferente
y estas cosas, pero no se puede hacer mucho más. Y también mucho depende siempre de la experiencia del mismo productor, porque él conoce sus animales y sabe cómo interactúan. Vamos con la última pregunta. Cualquier pregunta que quede pendiente, Verena se queda los 2 días del simposio, así que en los coffee o antes de la cena la podemos hacer, ¿no? Buenas tardes, Damián Peralta de Pacuca. Le quería consultar con respecto al aceite de soja, que es bastante utilizado en las dietas acá en la Argentina, si existe contaminación cuando el poroto, tenemos evidencia de contaminación en el poroto de soja. Sí, normalmente el aceite de soja no tendría que estar muy contaminado con las micotoxinas porque tendría que ser lipofílicos, o sea, la micotoxina sería soluble en el aceite para que estará en el aceite justamente. Entonces, la única micotoxina que podría estar hasta cierto nivel es seralenona. Pero no tengo datos, sinceramente, del aceite de soja. No sé cómo está la contaminación, infelizmente. Muchas gracias. De nada. Bueno, muchas gracias, Verena. La verdad que el español espectacular. Y en representación de Biofarma y todo, te queremos dar un regalo. Gracias, muy amable, José. Con el costo no se puede. Gracias.